Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 3, que son las rectas paralelas, en su lección 1, paralelismo, con el tema relación de ángulos alternos internos en rectas paralelas. El objetivo es indicar si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes son congruentes, los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes y dos ángulos internos consecutivos son suplementarios. Propiedades de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. En videos anteriores verificamos cada una de las relaciones que existían entre los ángulos que se forman de dos rectas y la transversal. La vamos a resumir en estas propiedades que nos dicen: si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple ¿qué? Palabra clave aquí es que son rectas ya definidas, que son paralelas. Sí, ya son paralelas. Al ser paralelas ya podemos decir primero que nada que los ángulos correspondientes tienen la misma medida, o sea que son congruentes. ¿Cuáles son los correspondientes? Los que están en la misma posición con respecto a las rectas paralelas y respecto a la transversal, que los podemos observar aquí en esta figura, que están identificados por el mismo número y el mismo color. Entonces esos serían los ángulos correspondientes. Ahora, nos dicen que la segunda propiedad, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Para que sean ángulos alternos internos, primero tienen que ser internos. ¿Cuáles son los internos? Los que se encuentran dentro de las rectas paralelas, o sea, en el centro. Alternos deben de estar en diferente posición de la recta transversal, lo único que no consecutivos, que quiere decir un ángulo en una recta paralela y el otro ángulo en la otra recta que es paralela. Los vemos identificados fácilmente en la figura con diferente número y diferente color. Algo muy importante es que estos ángulos tienen la misma medida. Los ángulos alternos internos son congruentes, al igual que los ángulos correspondientes son congruentes, o sea, la misma medida. Tercera propiedad, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Recordemos, deben de cumplir las características. Primero, ser externos. Los externos se encuentran afuera de las rectas paralelas, o sea, arriba y abajo de ellas. Y al ser ángulos externos, también deben de cumplir que sean alternos. ¿Alternos a quién? A la recta transversal, que quiere decir que estar en un lado y en el otro. Lo único que no deben de ser consecutivos. Y los vemos identificados de igual manera en la figura, representados por diferente color y diferente número, como tal los que son alternos internos entre sí. Perdón, alternos externos entre sí. Y recordar que los ángulos alternos externos son congruentes. Los ángulos alternos internos son congruentes y los ángulos correspondientes son congruentes, que quiere decir que tienen la misma medida. La única propiedad que es diferente es la propiedad número 4, que nos dice que los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. ¿Qué quiere decir que son suplementarios? Que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Y lo vemos aquí. Son internos, logramos ver ahí todos los ángulos internos. Lo único que tienen que estar al mismo lado de la transversal. ¿Sí? Si están al lado izquierdo, sería, viéndolo de arriba hacia abajo, A más B. Si lo vemos en el lado derecho, sería B más A. ¿Sí? Pero siempre la suma de los dos ángulos va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.